¿Qué sabemos de los pulpos? Que tienen 8 brazos, que tienen 3 corazones, que su sangre es azul, que quieren matar a Spider-Man. Pero ¿y si os dijera que hay lugares donde son considerados dioses con poderes sobrenaturales? Hoy vamos a visitar un templo dedicado a esas criaturas que te echan los tentáculos encima y ya no te sueltan. ¿Productores de cine? No. Pulpos. Este es el templo de Jojuin, también conocido como Tako-Yakushi. Fue fundado en Meguro, Tokio, en el año 858, segundo año de la era Tennan, por el sacerdote budista Ennin, también conocido como Jikaku Daishi. Ennin fue un hombre que ayudó en la expansión de la escuela budista Tendai y vivió en China durante 9 años para instruirse en diferentes ramas del budismo. En el año 847 fue deportado de China debido a la persecución contra los budistas que puso en marcha el entonces emperador, y regresó a Japón. Fue precisamente en ese viaje de vuelta cuando sucedió un milagro que daría lugar a este templo. Ennin solía llevar consigo una escultura de Yakushi, el Buda de la medicina, que él mismo había tallado. Durante el viaje en barco de vuelta desde China hacia Japón, una fuerte tormenta sorprendió a la tripulación. A Ennin no le quedó más remedio que arrojar la escultura de Yakushi al mar para aligerar el peso del barco y protegerse de la tormenta. Cuando el viaje concluyó y llegó a Matsura, en la prefectura de Nagasaki, Ennin encontró su escultura de Yakushi flotando sobre un pulpo y pudo rescatarla. Cuando llegó a Meguro, en Tokio, talló una escultura de Yakushi sostenida por un pulpo, recreando el incidente de Matsura, y construyó el templo de Jojuin con esa escultura como imagen principal. Es por eso que el templo es también conocido como Tako-Yakushi. Yakushi por la escultura de Yakushi y Tako, que significa pulpo en japonés. Una de las técnicas que Ennin aprendió en China fue a curar usando piedras. De ahí que supuestamente las piedras con las que están hechas esas esculturas pueden emplearse con motivos medicinales, como eliminar verrugas no deseadas. No sé si esto es cierto, pero tampoco voy a comprobarlo porque no quiero que me deporten. El pulpo es un animal muy importante en la cultura japonesa. Es fácil encontrar pulpos en cualquier parte. De hecho, ya visitamos un parque con un pulpo presidiéndolo cuando estuvimos visitando baños de diseño en Shibuya. Ved ese vídeo si aún no lo habéis visto. En el folclore japonés encontramos a Koro Kamui, un pulpo gigantesco y monstruoso originario de la mitología Ainu, del norte de Japón. Según la leyenda, se le puede ver merodeando por la bahía de Uchiura, en Hokkaido, y puede alcanzar los 120 metros de altura. La religión sintoísta lo considera un kami, una suerte de dios o espíritu con poderes como autoamputarse y regenerar miembros, como algunas especies de pulpo. Se dice que si le haces una ofrenda, te curará dolencias del cuerpo, especialmente miembros rotos y desfiguraciones. Otro pulpo famoso de la mitología japonesa es Koromodako, un yokai o monstruo que vive en el mar que limita con Kyoto y Fukui. Koromodako suele tener el tamaño de un pulpo normal, pero puede crecer hasta alcanzar un gran tamaño, suficiente para tragarse barcos grandes, recuperando su tamaño normal después de haber comido. Al ser un pulpo, es una criatura persistente y resulta prácticamente imposible escapar de su agarre. Los pulpos también han dado lugar a contenidos más picantes de la cultura japonesa. Suelen ser protagonistas del shokushugokan o erotismo con tentáculos, un tipo de contenido sexual en el que se retrata a personas manteniendo relaciones con criaturas con tentáculos. El ejemplo más famoso es El sueño de la esposa del pescador, una xilografía ukiyo-e que Katsushika Hokusai realizó en 1814 y que he tenido que censurar porque quizás no era muy adecuada para YouTube. Se estima que Japón consume 1/4 de todo el pulpo capturado en el mundo. Los japoneses comen pulpo en takoyaki, okonomiyaki, ensaladas y otros tantos platos. Así que no se me ocurre mejor manera para acabar este vídeo que ir a comer takoyaki, esas bolas de pulpo que están riquísimas.
Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora sí me disculpáis. Itadakimasu. Detente, Luis. ¿Pero qué? Soy el dios Pulpo. Ah, muy bien. He venido a buscarte porque eres el elegido. Ya veo, ya. Solo tú puedes poner fin a todas las miserias del mundo. Me viene regular, ¿eh? Juntos seremos invencibles, impartiremos justicia, castigaremos a los malvados y haremos que el mundo por fin viva en paz. ¿Pero qué haces? ¡No! Este pulpo está como Dios. Hoy nos hemos divertido, pero recordad que la única manera de protegeros de la maldición de un pulpo es suscribiros a mi canal, darle like a mi vídeo y activar la campanita esa que os avisa cuando subo un nuevo vídeo. Que mucha tecnología, pero al final, para avisaros de que subí un nuevo vídeo, se utiliza una campana. ¿Qué es esto? ¿El Age of Empires?